Buenas noches, hoy murió Alejandro Martí, el empresario Alejandro Martí, el hombre que luchó por que México tuviera más seguridad y menos violencia. No pudo haber cumplido su sueño de un país más seguro, menos violento, menos impune. Hoy también, más o menos a las horas en que se conocía la noticia de la muerte de Alejandro Martí, se difundió este video. Es un asalto, uno más, esta vez un trailero. El asalto fue el viernes, hoy se conoció el video sobre el libramiento noroeste que cruza los municipios de Apodaca, Escobedo y García en Nuevo León, rumbo a Nuevo Laredo. No traigo nada, Pachi, no traigo nada. A ver, trae el celular. Aquí está. Aguante. Cartera y todo. La cartera. Aquí está, aguante. Sí, no te hace nada. No me pides, Espera nada nomás. más. ¿Cuánto dinero traes? Es todo lo que traigo. 200 pesos. ¿Qué mercancía trae? Por Dios. ¿Qué mercancía trae, hijo de puta madre? No le pegues ya. Traigo No le pegues ya. rines. ¿Rines de qué? Rines de aluminio. ¿Rines de aluminio? ¿Eh? No, voltee nomás, mire. Acuéstalo ya. Ya. Voltee porque te va a entrar. No, ya. Acuéstalo en el... Mejor te voltees atrás. Porque le va a ir mal. Y no anden volteando, porque me va a fumar. Gordo. ¿Vienes de Walmart? Gordo. ¿Qué traes, güey? Aluminio. Rines de aluminio. Rines de aluminio, gordo. Imágenes del viernes conocidas hoy, otra semana que termina con esa imagen y otra semana que comienza con una imagen así. Bueno, ¿qué pasó aquí? De acuerdo con la información que han recabado los transportistas, el conductor asaltado había hecho una pausa en una de las paradas autorizadas que se suelen usar para tomar descansos. Ahí lo atacaron los asaltantes, le quitaron sus cosas, le robaron el tráiler con la mercancía, lo golpearon y horas después lo soltaron. Esa zona, nos dicen los transportistas, es un tramo muy peligroso donde pocas veces se ve un patrullaje de las fuerzas federales de seguridad. Una historia más, una imagen más. La Fiscalía de Sonora informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra del hombre que provocó el incendio en el bar Beer House, esto en San Luis Río Colorado, la madrugada del sábado. Este hombre, identificado como José Luis Limón, está acusado del asesinato de 11 personas, de herir a 6 más y de provocar daños agravados por el incendio. Lo detuvieron el sábado cuando trató de evadir a un retén del ejército. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la madrugada del sábado, José Luis fue sacado del bar estaba acosando ahí a unas mujeres. En cámaras de seguridad se puede ver cómo regresó por ahí de la 1:30 de la madrugada, regresó en una camioneta, sacó combustible, lo esparció, lo roció en la puerta del lugar y le prendió fuego. Y luego se fue. En las cámaras se observan a algunos de los asistentes del lugar salir cuando comienza el incendio. Esta noche se está realizando la audiencia en contra del detenido. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que además se analiza si hubo omisiones del propietario del bar Beer House. Esto debido a que testigos hablan de que una de las salidas de emergencia estaba bloqueada. Las mismas historias de siempre, las mismas historias de hace 1, 3, 5, 10, 12, 15 años. Las mismas historias. Y él hubiera querido, él hubiera merecido ver un mejor país en cuanto a seguridad, en cuanto a vida cotidiana, en cuanto a alegría, en cuanto a no violencia. No lo consiguió. Hoy en la mañana, a los 73 años, en Miami, murió un mexicano de bien, un símbolo de valor y entereza. Y desde hace década y media, uno de los más grandes promotores de la lucha contra la inseguridad, la violencia y la impunidad. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando
las oficinas de gobierno no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Desde aquel agosto de 2008, la frase de "si no pueden, renuncien", dedicada a los funcionarios incompetentes que se escudaban, como se escudan hoy, en la negligencia para dejar solos a los mexicanos, en la pavorosa crisis de inseguridad y violencia que padece el país, desde entonces marcó una ruta a seguir. Frase que también fue inspiración para nuestro trabajo cotidiano. En ese 2008, Alejandro Martí acababa de perder a su hijo Fernando, de 14 años, víctima de un secuestro por el que pagó rescate. Pero lo que recibió a cambio fue un cadáver, el cadáver de su hijo. En vez de refugiarse en su dolor, el muy exitoso empresario encabezó una de las mayores protestas cívicas contra la inseguridad, sellada por aquella frase: "si no pueden, renuncien". Eran los años de la llamada guerra contra el crimen y al menos en la Ciudad de México, aquella dolorosa experiencia trajo una reconversión policíaca y del Ministerio Público que permitió vivir a los capitalinos años con cierto grado de tranquilidad. Motivado por lo que sintió como un cambio posible, Alejandro Martí creó la organización México SOS, que ayudó y acompañó a cientos de víctimas a abrirse camino entre los avatares y tristezas de los procesos judiciales y ministeriales. México SOS fue un punto de referencia en los momentos de dolor y pérdida de muchos mexicanos. Un hombre finísimo en su manejo público, Alejandro Martí pudo navegar en los tiempos de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y en diciembre de 2019 lo hizo también en el de Andrés Manuel López Obrador con esta propuesta, diciembre de 2019, con esta propuesta de unidad nacional. Señor presidente, hoy más que nunca requerimos verdaderamente de una unidad nacional, de la concreción de esfuerzo de todos los niveles de gobierno y ciudadanía para lograr el éxito de su gobierno. Yo siempre he partido de la base que si sus políticas públicas son un éxito, esto se verá reflejado en la ciudadanía y por ende en nuestro país. Ni seguridad, ni menos violencia, ni menos impunidad, ni unidad nacional. Desde hace al menos un par de años, Alejandro Martí tuvo problemas pulmonares. Apenas la semana pasada analizaba, estaba en el dilema de someterse a un trasplante de pulmón o de los dos pulmones. Murió hoy un mexicano ejemplar, un hombre de bien y un símbolo, junto con Javier Sicilia, con María Elena Morera, con los hermanos Levarón y con algunos pocos más. Símbolos de cómo transformar el dolor y la muerte en sentimientos de fraternidad y en acciones de futuro, de vida. Y un símbolo también para no olvidar el tamaño de la desgracia nacional de inseguridad y violencia. Gracias por tu ejemplo. Descansa en paz, Alejandro Martí. Descansa, querido Alejandro. Vamos a regresar al tema al final del programa. Vamos a ver ahora esto que ocurrió al mediodía en la avenida Vía Morelos, en Ecatepec, en el Estado de México. Policías de tránsito, policías municipales, iban a atender un reporte, iban por el carril confinado del Mexibús y a la altura de la estación Nuevo Laredo atropellaron a una mujer de 56 años que iba cruzando por la Vía Morelos. Díjole a su familiar, es que es el coraje de su familiar. Era esta hija de su perra madre, patrulla de mierda, se pasó de verga. Se voló el semáforo y se llevó a la doñita, pero ya le rajamos su perra madre. Estos perros fueron los partidos
partícipes, son para que pongan el ejemplo los hijos de su puta madre. Pero ya van a quitar a una oficial, ya se la van a llevar. La mujer fue llevada al hospital José María Rodríguez. Los policías involucrados fueron golpeados por la gente que estaba en el lugar. Los habrían golpeado taxistas de la zona y familiares de la mujer. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Ecatepec, la patrulla iba a atender otro reporte. Circulaban con torreta y las sirenas encendidas. Uno de los policías de tránsito agredido, quien conducía la patrulla, fue hospitalizado en el ISSSTE del Estado de México, el ISEMIM de Ecatepec, debido a los golpes que recibió. Sigue internado y está bajo custodia policial. Se le acusa de lesiones ocasionadas por haber atropellado a la mujer. Y bueno, producto de esto, los familiares y amigos de la señora atropellada siguen bloqueando la vía Morelos en ambos sentidos. Siguen ahí, llevan más de 9 horas de manifestación. El servicio del Mexibús está suspendido. Hace unos minutos, nos dicen minutos, se abrió un carril por cada uno de los sentidos. Estas personas piden que sean presentados los otros policías que iban en la patrulla. Las autoridades le informaron que el seguro con el que cuentan las patrullas cubrirá toda la atención médica. En la tarde se volvieron a reportar fallas en la plataforma del Frente Amplio por México para recolectar estas firmas en apoyo a Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, en fin, los 11, 12 candidatos que quedan. Pero bueno, la página ya funciona con normalidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues de acuerdo con lo que nos informaron los organizadores, las fallas se debieron a una cuestión de mantenimiento de la plataforma. Las fallas se registraron por ahí de las 5, entre las 5 y las 6:30 de la tarde. A esa hora, dice la gente del bloque opositor, que le dieron mantenimiento a la plataforma. Bueno, hoy Xóchitl Gálvez estuvo en Oaxaca, segundo día de actividades ahí, y ahí celebró, precisamente dijo que ella ya superó las 150,000 firmas requeridas para pasar a la siguiente etapa en busca de la candidatura del Frente Opositor. Pues estoy contenta porque... ¿Cuántas lleva? Pues mira, yo hasta donde me quedé más de 160,000, pero pueden seguir sumando, porque ahora de lo que se trate es de la votación. Porque pues yo lo que necesito ahora el día 3 de septiembre son votos. Pues vamos a llegar primero a las 200 y luego a las 250 y luego nos vamos a las 300 y así, ¿no? Pues representa que sí he logrado despertar cierta emoción. El hecho que la gente me diga estoy feliz, estoy contento, estoy esperanzado, me representa algo positivo y un compromiso de seguir trabajando. Xóchitl Gálvez del Frente Opositor. Por lo que hace a los precandidatos de Morena, Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, hizo un balance de los días que lleva en recorrido. Le preguntaron si hay condiciones para que la contienda pueda transcurrir en paz. Le volvieron a preguntar de debates del presidente López Obrador. Esto dijo. Kenia López Rabadán habló de que con los constantes ataques de un día sí y al otro también, López Obrador ha generado un ambiente de hostilidad en contra de Xóchitl Gálvez. Señala que es necesario ya que se le brinde seguridad. ¿Ya es necesario esta medida? Pues es una decisión de ella y de otras personas que sí van a participar y desearan que se les dé seguridad. No creo que el gobierno se negase a hacerlo. En el caso de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xóchitl, pues yo creo que él ¿genera las condiciones para ello? Él está en su derecho de fijar su postura política. ¿En los términos que sea? Pues en los términos que él considere. En los términos que él considere, Marcelo Ebrard. Yuridia Sierra estuvo con Adán Augusto López en el recorrido que hizo por Sinaloa y Nayarit. Tocaron varios temas, entre otros este.
Todas las encuestas dicen, pues que es una mujer la que está consistentemente en primer lugar de las encuestas de Morena, Claudia Sheinbaum. Desde luego hay quienes han decidido una estrategia que consiste en eso precisamente, en publicar encuestas anímicas. El objetivo de esas encuestas es elevar el ánimo de quien las paga para aparecer en primero o en segundo lugar. Y si yo firmé y di mi palabra de que iba a ser respetuoso de los resultados, lo voy a cumplir como lo estoy seguro lo van a cumplir mis restantes 5 compañeros. Encuestas anímicas, dice Adán Augusto López, cuyo objetivo es elevar el ánimo, lo acaban de escuchar, de quienes las pagan. Bueno, así las cosas en Morena, y como ha venido siendo costumbre los lunes, Claudia Sheinbaum hoy no tuvo evento público. Hace un par de horas escribió en su Twitter que fue un honor conversar con Rigoberta Menchú, una mujer admirable y entrañable. Gracias por compartir tu sabiduría, querida Rigoberta, Premio Nobel de la Paz, gran luchadora por los desaparecidos. Estoy aquí con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, una mujer no solamente admirable, sino entrañable. Nos habíamos visto antes, pero ahora pues es un honor y un orgullo, y sobre todo escuchar su sabiduría siempre. Muchas gracias, Rigoberta. Les deseo muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La gran Rigoberta Menchú. Claudia, buenas noches. Embajadora de la UNESCO y príncipe de Asturias también, Ciro. Gran líder activista y líder indígena. Buenas noches, hablando de activistas. Hoy fue encontrada con vida Catalina Vargas, esta madre buscadora de León, sí, quien había sido reportada, y aquí lo dijimos, como desaparecida el lunes. Una noticia que además fue confirmada por el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez. Catalina se encontraba en un anexo de esta ciudad y fue encontrada en buen estado de salud. Pertenece al colectivo Unidos Buscando Desaparecidos en León y busca a su hijo desaparecido desde el 2020. Enhorabuena por Catalina y por su familia. Y ayer fue develada la escultura de la joven de Amajac. Finalmente. Esta polémica escultura. ¿Y fue develada? ¿Dónde quedó finalmente? En el camellón lateral de la que se conoce como la Glorieta de Colón. No o se sobre conocía. la Glorieta, sino en el camellón lateral. A 40 Paseo metros de Reforma. distancia, sobre Paseo de la Reforma, así es. Esta estatua convive, como ya lo habíamos mencionado también, a unos metros, a 40 metros exactamente de esta escultura, de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que fue colocada y defendida por colectivos de mujeres desde hace 2 años. La inauguración de la joven de Amajac fue un evento privado, encabezado por Martí Batres, pero ya viste, son pocos los asistentes y sin aviso. Ningún medio de comunicación estuvo presente. Ahí estaba también el gobernador de Veracruz. Así es. Y estas imágenes que estamos viendo en pantalla las publicó el propio Martí Batres y fue así como nos enteramos 4 horas después del evento. Fueron 2 años de conflicto, si recuerdas, entre el gobierno de la ciudad y los colectivos de mujeres, quienes tomaron esta glorieta en 2021 como un símbolo de lucha y un símbolo de resistencia, según dicen ellas, en contra de los feminicidas y la violencia de género. Incluso Sheinbaum, ¿te acuerdas entonces, jefa de gobierno, las llamó clasistas y racistas por impedir que la joven de Amajac ocupara este lugar? No lo ocupa, está a 40 metros de distancia de la que hoy ya será la glorieta. En la glorieta de las mujeres quedó la figura de las mujeres que luchan. Así es. Y a un lado la joven de Amajac. Quien sí fue invitado, eso sí, a esta develación del monumento histórico fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. También estuvo presente ahí Lilia Arrieta, presidenta municipal de Álamo en Veracruz, donde fue hallada la escultura de la joven de Amajac. Pero ningún medio de comunicación estuvo presente. Asistió uno que otro funcionario, las representantes del colectivo Mujeres Indígenas de Amajac y también contadas y nada más. Pues, ¿y qué dijo Martí Batres? Pues fue cuestionado durante su mañanera del por qué develaron una escultura de tanto significado simbólico, como él la describió, en un evento privado. Dijo que se buscó ser cuidadosos en todo momento para que saliera ordenado y sin contratiempos. Para que no llegaran los familiares de los desaparecidos. Así es, en pocas palabras. ¿Quién diría que la generación de
Claudia Sheinbaum y de Martí Batres tendría que llevar a cabo un evento así, pues no en la clandestinidad, porque no estaban escondidos. Lugar público. Pero casi. Pero privado. Pero casi. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, Ciro? En otras cosas, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que detuvo al líder de una célula criminal dedicada a la distribución de droga en la ciudad. Omar García Harfuch informó que fueron detenidos además otros 4 integrantes de este grupo. Esto se dio tras un operativo en el que se catearon 4 casas en Xochimilco, en Coyoacán e Iztapalapa. En una de ellas incluso fue encontrado un sótano donde se almacenaba droga. García Harfuch informó que se decomisaron en total 200 kilos de cocaína. Este grupo se caracterizaba por camuflar como talleres mecánicos estas bodegas donde almacenaban la droga. Bueno, y esta tarde el presidente López Obrador se reunió con Elizabeth Sherwood Randall, es la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El presidente tuiteó, son reuniones cerradas, pero el presidente tuiteó que el encuentro fue muy productivo, que trataron el tema migratorio, el combate al tráfico de fentanilo y temas de armas, y que avanza sin problemas la buena vecindad. Según esto, la reunión duró más de 3 horas. Hubo un gran número de funcionarios de los 2 gobiernos. Y por tercera ocasión, el juez Brian Cogan aplazó la sentencia de Genaro García Luna y ahora se reprograma para el 1 de marzo, dentro de 7 meses. El juez aceptó la solicitud de los abogados de García Luna, que pidieron más tiempo para revisar pruebas que podrían invalidar algunos de los testimonios que la Fiscalía de Estados Unidos presentó en su contra en el juicio celebrado a principio de año. Pocos cabrones tienen los arreglos que él tiene. García Luna nos dio un contacto para comprar equipo de intervención de llamadas. El dinero se puso en un portafolio de los que usan los abogados, de los Sanchos. Yo ayudé a empacar el dinero. Lo levantaron en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc y lo llevaron a una oficina. Ahí Arturo le dijo, esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles. Esos fueron algunos de los testimonios por los que se sentenció a Genaro García Luna, pero la nueva evidencia reunida iría en contra de los dichos de al menos 5 testigos que testificaron eso que acabamos de ver. Con ello, la defensa de García Luna buscaría probar que algunos de los testigos cometieron perjurio, es decir, que juraron en falso cuando rindieron testimonio. Con esta supuesta evidencia, el abogado de García Luna, César de Castro, informó que va a presentar una moción para que haya un nuevo juicio, moción que los fiscales de Nueva York deberán responder. Luego el juez va a decidir si hay un nuevo juicio o si en marzo del próximo año se dicta la sentencia definitiva. Y hoy un grupo de personas en sillas de ruedas bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un bloqueo que inició a las 9 de la mañana para exigir apoyo y exigir tratamientos para pacientes con lesión medular. Pidieron que se compre y se traiga a México un tratamiento celular que ya se aplica en España. Bloquearon más o menos unas 4 horas hasta que los manifestantes aceptaron una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Salud. Estamos pidiendo que México replique el tratamiento que en Madrid lo están haciendo con sus lesionados medulares. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, que nos atiendan, que se den cuenta cómo los lesionados medulares en México vivimos. Nos estamos muriendo en vida, estamos llenos de escaras, de dolor neuropático, daños renales, depresión. Qué difícil, qué difícil. En otras cosas, Twitter ha muerto. Larga vida a X. Esto se leía en Twitter, entre los muchos comentarios que ha generado la transformación de la plataforma oficial de Twitter. Y es que no solo es el cambio de logo de la plataforma de Elon Musk, como muchos esperaban. Elon Musk, quien decidió rebautizar como X. O X. La plataforma o X. El cambio ha sido tendencia, Ciro, desde que Elon Musk lo hizo oficial hoy durante las primeras horas del día, con la fotografía del nuevo logotipo desde la sede de Twitter. Lo que preocupa es que no solo es el cambio de nombre y de logo, están cambiando las políticas y, por lo que pudimos confirmar, limitando el acceso a cierta información, como las tendencias. Intentamos analizar cuánto tiempo ha sido tendencia el hashtag Twitter X
Sin embargo, las páginas dedicadas a ello ya no tienen acceso al análisis de este tipo de cifras. Identificamos también que algunas al menos tienen bloqueados los accesos desde hace 6 días. Lo único que sí pudimos observar antes de iniciar este espacio es que el hashtag TwitterX ha permanecido en segundo lugar de la lista de tendencias, pero ya no podemos definir cuántas horas y no sabemos si algún día lo volveremos a hacer. Welcome to the new age. Bienvenido a X. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque Barbie rompió récord este fin de semana. E hice mi tarea, por cierto, la fui a ver. Sí, es una rompió película récord muy en México o en el mundo. En México y en el mundo, pero vamos a hablar de México. La película más vista del 2023 en nuestro país. Más de 5 millones de entradas vendidas. Del jueves, el día del estreno, hasta ayer domingo. Son datos de Canacine, que también informó que en estos 4 días Barbie recaudó casi 385 millones de pesos. En 4 días. Logró ocupar el lugar número 8 en la historia de las películas más taquilleras en nuestro país. La de Mario Bros no alcanzó eso ni siquiera en todo el mes de abril. Nada más para que te des una idea. Bueno, luego nos cuentas qué te pareció. Gracias. Buenas noches. Gracias. Claudia, el presidente López Obrador habló esta mañana sobre el derrame en la plataforma Ekbalan en la sonda de Campeche y que fue denunciado por organizaciones como Greenpeace. El presidente aseguró que se trató de una pequeña fuga ya disuelta de aceite, muy pequeña, pero eso no es lo que dicen especialistas de la UNAM, que difundieron un comunicado el fin de semana donde informan que pues, el derrame fue mucho mayor y que pidieron estimar a través de esas imágenes que la mancha alcanzó una extensión de 467 kilómetros cuadrados. Una cifra más parecida a lo que hace una semana denunciaban los ambientalistas. Hacemos una pausa, regresamos con David Páramo y regresamos con Alejandro Martí, un hombre que simboliza como pocos la lucha contra el crimen, junto con, ahí está en la foto, al lado de María Elena Morera, junto a Isabel Miranda de Gualas, junto a Javier Sicilia, junto a los hermanos Levarón. Hacemos una pausa y regresamos con eso. La inflación sigue bajo control. Hoy el INEGI informó que hubo un crecimiento en la primera quincena de julio de 0.29%, lo que lleva a la inflación anualizada ya bien por debajo de los 5, está en 4.79. Esto significa que baja comparado con la que teníamos hace 15 días. En lo anualizado, la inflación sigue a la baja. Efectivamente, la inflación está disminuyendo. Es cada vez mejor la cifra. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pero todavía hay algunos pendientes. La inflación subyacente sigue muy elevada, sigue en niveles del 6.8, 6.78. La inflación de alimentos sigue muy alta. Hay productos que están todavía en 2 dígitos. Pero la inflación ya comienza a ceder. Hay que recordar que la meta de Banco de México es 3 y con 1 de tolerancia, es decir, 4. Ya casi. ¿Cuándo llegaremos? Esa es la gran pregunta. Pues los analistas dicen que esto será hasta dentro de un año. O sea que se regresará a la meta que tiene Banco de México, se regresará hasta dentro de un año. Pero si ya nos da señales, por ejemplo, de que Banco de México no va a necesitar subir las tasas de interés. Quizá este miércoles lo haga la Reserva Federal de los Estados Unidos y eso tenga su impacto en el tipo de cambio. Pero ya la inflación más o menos está domada, más o menos vamos bien. Se trata, sin lugar a dudas, de una, como dijo el presidente hoy, la noticia de la semana. No, eso fue Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. La noticia de la semana, pero el presidente también. Bueno, es que Marcelo Ebrard quiere ser presidente. Remata, bueno, a ver. No, o sea, vamos bien en materia de inflación, vamos bien, pero no hay que confiarse, o sea, hay que seguirle dando. No hay que confiarse. Bueno, remátala, David. Ojalá Alejandro Martí se hubiera ido de un mundo menos violento, de un país menos salvaje, un gran empresario y mejor hombre. Si no pueden, renuncien.
Y a propósito de lo que decía David, ¿cuántos mexicanos murieron y cuántos mexicanos fueron secuestrados después de aquella frase de hace 15 años? Volvemos con eso. Si no pueden, renuncien. La frase de Alejandro Martí, que por lo visto no se escuchó o a la que no se le hizo mayor caso. De aquel agosto de 2008, hace 15 años, cuando Alejandro expresó la frase, al día de hoy, fueron asesinados más de 300,000 mexicanos y fueron secuestrados más de 15,000 en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. No pudieron. Y que se recuerde, ningún alto funcionario renunció por incapacidad. Si no pueden, renuncien. Descanse en paz, querido Alejandro. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.